Estamos de vuelta en ADN Hoy, vamos a entrar de inmediato entonces a fondo en el acuerdo económico, social y sanitario que va a permitir enfrentar las dos crisis que el presidente Piñera anoche en cadena nacional destacaba que el país está enfrentando. Estamos en línea con la economista Andrea Repeto, magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica, doctora en economía en el MIT, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Andrea, buenos días. Hola, buenos días a ustedes. Bueno, Andrea Repeto forma parte de los economistas que asesoraron justamente al Ministerio de Hacienda, los 16 que se convirtieron en los interlocutores técnicos que permitieron dar luz a este acuerdo y que además había trabajado entre los economistas que hicieron una propuesta previa al Colegio Médico. Andrea, ¿cuánto refleja este acuerdo que se alcanzó entre gobierno y oposición y que debiera tener rápido trámite en el Congreso? ¿Cuánto influyeron los insumos que ustedes generaron en estas distintas instancias ante el Colegio Médico y en la propuesta que además por una virtual unanimidad se entregó a Hacienda? Sí, bueno, es una gran noticia que hayan logrado un acuerdo. Lo que hicimos nosotros en las etapas anteriores, desde el trabajo que hicimos bajo invitación del Colegio Médico y luego con la invitación del Ministerio de Hacienda, fue marcar. Yo creo que lo que hicimos fue facilitar porque en el fondo le pone un límite a la discusión. No sé si se acuerdan, antes de que pasara todas estas cosas, estábamos en una etapa de contagios que crecían rápidamente, pero con leyes que se habían quedado atrasadas. El ingreso familiar de emergencia era pocos recursos para las pocas familias que iban decreciendo en el tiempo, y se hablaba de que en el fondo había que guardar los cartuchos. Ese es como el contexto en que sucedió todo esto, que no había muchos recursos y que esos recursos había que guardarlos para más adelante. Y yo creo que lo que ayudó en estas distintas etapas en las que participamos los economistas, lo primero fue acordar que en realidad esta es una emergencia, que necesitamos poner mucho más recursos, que estábamos quedando atrasados, estaban los sanitarios dando con todas sus dificultades, pero todo lo económico y social no estaba moviéndose a la par, y que para eso había que traer más recursos. Y el primer acuerdo más importante, creo yo, es justamente fijar un marco fiscal que permite utilizar más fondos del Estado, más fondos del fisco, para poder atender esta emergencia, para que superáramos la etapa de los cartuchos. Yo creo que eso fue el gatillo de todo esto, y estoy muy contenta de que se haya podido avanzar. Es muy importante el acuerdo al que llegaron, un acuerdo transversal en que participan los distintos partidos, en que la oposición le está dando mucha flexibilidad al gobierno. Está fijando un fondo en que el gobierno va a poder usar recursos de ahí con bastante agilidad y con bastante flexibilidad. Por lo con tanto, harta discrecionalidad. Ahí, ¿qué hace que la oposición confíe en que el gobierno no va a seguir guardándose cartuchos? Porque yo creo que lo que va a ir sucediendo, bueno, acá hay un marco, cuánto se tiene que gastar, qué pasa con las subejecuciones, etcétera. Acá hay un marco en el que se pusieron de acuerdo en esos términos. Pero parte del problema que teníamos era el tira y afloja que había en el Congreso. Acuérdense que lo que pasó con el ingreso familiar de emergencia, que terminamos en un veto, porque no hubo posibilidad de aprobar ese proyecto inicial y que al final se terminó aprobando por otras vías. Y cada vez que se iba al Congreso y se discutía por $100 millones, que para efectos fiscales no es un gran monto, se quedaba entrampada la política, las familias quedaban en la incertidumbre, no sabían qué es lo que iba a suceder. Esto es un acuerdo de harta generosidad, pero que significa en el fondo que vamos a poder hacer estas cosas con la agilidad que se requiere en estas circunstancias. Sí, estamos conversando con la economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repeto. Andrea, este ingreso familiar de emergencia ha tenido un derrotero muy complejo porque pareciera ser que al gobierno le costó entender el sentido de urgencia, que era lo que venían ustedes mismos y otros economistas planteando, en términos de que los cartuchos había que gastarlos ahora porque la situación terrible, es decir, estábamos en el ojo del huracán ya hace rato, pero dicho lo anterior, el gobierno se allana y finalmente se aumenta de manera importante el ingreso. ¿Usted nos podría explicar cómo se va a dar esto? ¿Para qué segmento de la población fundamentalmente va a llegar esta ayuda? Sí, aumenta los recursos en 3 dimensiones. Es un monto más grande, va a llegar a muchas más familias y va a perdurar más en el tiempo. ¿Cómo funciona?
hoy día la ley que fue aprobada en abril, el fondo se toma a un grupo no muy grande de familias, al final se estaba cubriendo como 4,5 millones de personas, en que si tú tenías solo ingresos informales en el sentido de que el Ministerio de Desarrollo Social miraba los sistemas y no había ninguna cotización, no había una boleta de honorario, entonces se subentendía que las familias vivían de ingresos que no eran formales, se les entregaba 65,000 pesos por persona. Por ejemplo, una familia de 4 recibía 260,000 pesos, que eso se iba reduciendo en el tiempo. Ese es el pago de mayo, después en junio era un 80% de eso, un 85%, y después se volvía a reducir en julio y desaparecía. En abril ya no había nada más. Y si tú tenías unos pocos ingresos formales, por ejemplo, esta misma familia, que te describo, no sé, que no alcanzaba a tener estos recursos, tenía una boleta de honorarios por 20,000 pesos. Entonces, en vez de entregarle 260, se le entregaban 130. Se castigaba mucho. Esta familia terminaba con 150,000 pesos por solo haber tenido una boleta de honorarios porque algún cliente de algún servicio que ellos entregaron le pidió que la entregara. Y también se le reducía rápidamente. Lo que hace esta nueva versión del ingreso familiar de emergencia es complementar esos ingresos formales que podría tener la familia con un monto mayor. O sea, si esta misma familia de 4 no tiene ningún ingreso, ninguna boleta, nada, ninguna cotización previsional, va a recibir 400,000 pesos. En el ejemplo de la familia que tenía una boleta por algún motivo de 20,000 pesos, va a recibir 380, no 130. Y además se extiende mucho en las personas que están cubiertas. Se calcula que va a llegar a 5,7 millones de personas en vez de 4,5, porque se relajan los requisitos. No se requiere estar en el 40% del indicador socioeconómico de emergencia, lo que es la nueva actualización del registro social de hogares, sino que se llega hasta el 80%. Hay muchas más personas. Y tampoco se retira. Va a estar en junio de seguro, va a estar en julio de seguro, este monto completo, total, que una vez que entraste no te lo van a quitar, que también sucedía con el proyecto previo, y en agosto, si que las circunstancias sanitarias lo exigen, va a seguir estando ahí, y si no, se va a retirar un poquito, va a quedar un 80% de eso. Y podría extenderse más en el tiempo, porque si los contagios requieren que las personas no puedan salir a trabajar, entonces el Estado los va a seguir apoyando. Perdón, una duda solamente, Andrea, perdona Mauricio. Sí, lo que quiero entender es que esto es para los informales, pero ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, que se van a gastar todo su seguro de cesantía? Que cuando ya no tengan, ¿qué va a pasar ahí? Los complementan. Sí, a ver, si tú tienes el seguro de cesantía te da 80,000 pesos, entonces a esta familia de 4 le va a dar 320,000. Le va a seguir dando porque quiere dar este piso común, que todos tengamos los mismos recursos. O sea, no es solo para los informales, quiero decir. No es solo para los informales. No es solo para los informales. Lo que hace es que no considera los ingresos informales, solo considera los ingresos formales para complementarlos. Entonces, si tú tienes más formal, te lo da todo. Si tienes un poquitito formal, te da lo que te falta, pero no te deja fuera. Sí, y nada impide que pueda seguir recibiendo sus ingresos informales. Exacto. Eso es como que no existen. Ahora la idea es que no salgan a buscar ingresos informales, claro, que se puedan cuidar. Pero si la familia requiere o está en una zona en que no hay cuarentena, puedes seguir haciendo eso sin ningún problema. Y si estás en el seguro de cesantía y se te acaba, entonces tú puedes también estar acá. Si tienes boleto honorario, también puedes estar acá. No te excluye. Es todo lo contrario, está tratando de hacer que todos, como te decía recién, tengan el mismo piso común, independiente de donde vengan tus ingresos. Y no decrecientes, y entonces puede ser por más de los 2 meses, porque yo le entendí al ministro Briones que está asegurado esto junio y julio, sí, pero ya junio está terminando, o sea, ¿ya junio se tendría que pagar así? ¿O eso depende de cómo se tramite en el Parlamento algún cambio? Mira, sí, tienen que tramitarlo ahora si quieren llegar el 30 de junio con estos recursos a las familias. Cada día que se demora el proyecto de ley es un día que se demora la entrega de recursos a las familias. Esto debiera ser un poquito más automático que lo que fue la primera versión del ingreso familiar de emergencia, porque los registros ya están puestos al día. Debiera ser más rápido, pero igual hay que sacar la ley ahora. Y el trato es que va a estar en junio y julio de seguro, que en agosto a lo más se va a reducir al 80%. O sea, que no va a haber una reducción más grande que esa. Y solo se va a reducir si es que la situación de contagios permite que las familias empiecen progresivamente a salir a trabajar. Si no, entonces el ingreso familiar de emergencia sigue tal cual como en junio y julio. Ya, o sea, esto es como una cuenta corriente entonces que el fisco va a tener a la cual poder echar mano durante los próximos 24 meses, y de alguna manera entonces si la cosa está realmente
pavorosa en julio, agosto, ¿se podría mantener tal cual el ingreso familiar de emergencia? ¿Es así? Exacto, y en septiembre y en octubre también. Mira. Ya. El otro capítulo, Andrea, perdón, Mirna, Sí, para ir avanzando, no sé si tú tenías más dudas No, sobre no, esto mismo. está perfecto, ya nos Es quedó la clarísimo. parte de reactivación, porque uno de los puntos también, uno fue el ingreso familiar de emergencia que acabamos de comentar, como punto de dificultad de acuerdo. El otro fue el énfasis que quería poner el gobierno en la reactivación futura. Plata para subsidiar empleos, inversión en infraestructura. ¿Cómo evalúas ese capítulo del acuerdo? Mira, la reactivación no viene todavía y no sabemos cuándo va a venir. Todavía lo que estamos haciendo es una contención de contagio y es pedirle a la gente todo lo contrario, no salgan a trabajar, le pedimos a las empresas no produzcan, porque eso puede aumentar los contagios. Y va a haber una etapa intermedia de una reactivación progresiva, que vamos a salir a trabajar algunos días de la semana, algunas personas, los que puedan seguir en teletrabajo van a seguir en teletrabajo, porque mientras no haya una vacuna va a haber recurrencias, que es lo que estamos observando en otros países. Y luego viene la etapa de reactivación propiamente tal, cuando hayamos logrado contener esos contagios, y lo que hace este marco es que también pone recursos para esto. Y lo que hace es decir, ok, ahora tenemos que salir a motivar la economía, porque la economía va a quedar con rezagos, con algunos daños seguramente, y la idea es ir a potenciar que la economía vuelva a producir y a funcionar lo mejor posible. Y ahí el fisco va a tener un papel muy importante con estos instrumentos que están descritos en este marco, los subsidios al empleo. Hoy día existen algunos, la idea es potenciarlos, agrandarlos, que lleguen a más personas, que las personas que perdieron su empleo puedan ser recontratadas con un apoyo fiscal, que la capacitación pueda volver a funcionar para que haya personas, porque ciertos sectores productivos van a quedar muy rezagados, el turismo probablemente, y eso significa que estas personas van a tener que cambiar de sector donde trabajan, apoyarlos en eso, apoyarlo con empleo público a través de inversión pública. Entonces, dentro de este marco cabe eso. No son las leyes que vamos a estar, supongo que van a estar discutiendo hoy día en el Congreso, porque hay otras leyes que son más urgentes. Como les decía recién, hay que sacar esta semana la ley de ingreso familiar de emergencia y también la de protección del empleo para que quienes están cubiertos por el Seguro Santidad reciban más fondos. Pero progresivamente vamos a ver la discusión de estos otros temas. Es importante que queden preparados porque, por ejemplo, la inversión pública requiere de permiso, requiere pasar por Contraloría, requiere tener los terrenos, los sitios, donde sea que se vaya a construir y por lo tanto se requiere que tener avanzado eso en el sentido de que esté todo listo. 1, 2, 3, y que vamos a producir inmediatamente una vez que podamos efectivamente llegar a la etapa de reactivación. Bien, pues queremos agradecer entonces a la economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repeto, por este contacto con ADN hoy. A ustedes, muchas gracias. Que tengan